Imagina a un hombre virtuoso, generoso, honesto, un ejemplo de moral. Ahora, imagina a ese mismo hombre siendo ignorado, traicionado, pisoteado por aquellos que dicen admirar su bondad. No parece justo, ¿verdad? Pero el mundo no es justo, y Nicolás Maquiavelo jamás tuvo la intención de endulzar esa realidad. Él no escribía para consolar, sino para despertar. La virtud, cuando no va acompañada de astucia, se convierte en debilidad. La bondad ciega, carente de cálculo estratégico, es como un cordero que insiste en caminar entre lobos, esperando ser aplaudido por no morder. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sido ese cordero? Maquiavelo nos advirtió, con la frialdad de quien conoció el poder de cerca: quien desea gobernar, influir o siquiera sobrevivir con dignidad en este brutal teatro de la vida, debe comprender que los hombres no son buenos por naturaleza. La mayoría se mueve por miedo, interés y ambición. Ser puramente bueno, por tanto, es entregar al enemigo el cuchillo y el propio cuello. El poder, ese juego de fuerzas invisibles, no respeta la inocencia, respeta la inteligencia. Se inclina ante la habilidad de disimular intenciones, manipular apariencias y saber exactamente cuándo parecer virtuoso y cuándo ser implacable. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas admiran la bondad hasta que se vuelve incómoda? ¿Has notado cómo el ingenuo siempre es el último en saber que fue utilizado? Maquiavelo nos ofrece un espejo cruel, pero necesario. El arte de gobernar no es para los puros de corazón. Es para quienes entienden que, en ciertos momentos, parecer bueno es más eficaz que serlo. El verdadero estratega no rechaza la virtud, sino que la usa como máscara, como herramienta. Porque, al final, en este juego llamado vida, no gana quien es más justo, gana quien entiende cómo se juega. Maquiavelo veía el mundo como un escenario de apariencias, donde lo que es no importa tanto como lo que parece ser. En esta lógica, implacable, ser verdaderamente bueno, en el sentido puro e idealizado, es un riesgo, no una virtud. El gobernante que se aferra a la moral como un náufrago a la última tabla de salvación, pronto se ve arrastrado por la corriente de los intereses ajenos. La bondad, cuando es percibida como debilidad, atrae depredadores, y lo más trágico es que muchas veces el propio bueno no entiende por qué fue dejado atrás. Cree que su rectitud debería ser suficiente, pero Maquiavelo nos muestra que en el juego del poder basta no es suficiente. El mundo exige performance, y el trono, por más dorado que parezca, está hecho de espinas, no de flores. La tragedia de muchos hombres virtuosos está en creer que los demás les corresponderán con gratitud, lealtad y justicia. Pero la naturaleza humana, como también señaló Maquiavelo, es voluble, interesada y se mueve mucho más por el miedo que por el amor. Por eso, quien desea mantener el control, ya sea sobre un reino, una empresa o su propia vida, debe comprender que la bondad solo es eficaz cuando sirve a un propósito. Ser amado es deseable, pero ser temido es necesario. Y entre uno y otro, decía Maquiavelo, es más seguro elegir el temor, porque el miedo es constante, mientras que el amor es inestable. Y quien depende del afecto para gobernar, pronto será traicionado por la oscilación emocional de las masas. Piensa en la bondad como una moneda. Solo tiene valor cuando se usa con sabiduría. Distribuirla sin criterio, como limosna emocional, es debilitar tu propio dominio. Maquiavelo enseñaba que el príncipe, o cualquier hombre que desee mandar, debe parecer bueno, justo y compasivo, pero solo parecerlo. Su verdadera virtud está en la capacidad de disimular, de encantar mientras manipula, de sonreír mientras calcula, no por maldad, sino por necesidad, porque el mundo es gobernado por quienes saben controlar las apariencias, no por quienes se entregan a la pureza, como corderos voluntarios en el altar del sacrificio. En la óptica maquiavélica, el error fatal del hombre bueno es suponer que la justicia es una fuerza natural del mundo, cuando en realidad
Es un constructo frágil, sostenido por poder y conveniencia. La justicia, cuando no está protegida por la fuerza, se convierte solo en una idea bonita y fácilmente desechable. Lo que nos parece noble, muchas veces no es más que un adorno retórico en un juego donde lo que prevalece es la fuerza disfrazada de legitimidad. Maquiavelo fue claro: el príncipe sabio es aquel que sabe que para mantener el orden, a veces será necesario actuar contra la palabra dada, contra la compasión, contra la moral, no por gusto, sino por deber, porque la estabilidad de un reinado o de una vida con autoridad exige sacrificios silenciosos y decisiones que la mirada común jamás comprendería. Hay en este pensamiento una invitación brutal a la madurez. Maquiavelo no habla a niños emocionales, habla a quienes están listos para abandonar las ilusiones y enfrentar el mundo como es, no como quisiéramos que fuera. Y ese es el punto, en el que muchos se pierden. Insisten en vivir como si el mundo recompensara la honestidad con prosperidad, como si la vida fuera una balanza perfecta. Pero Maquiavelo sabía que el verdadero equilibrio está en la astucia. El verdadero líder es quien comprende los impulsos humanos, quien anticipa traiciones, quien no espera la caída para aprender a levantar muros, no rechaza la bondad, la guarda como una hoja oculta, lista para ser usada cuando sea más eficaz. Y es precisamente por eso que el hombre verdaderamente poderoso rara vez se revela por completo. No grita sus intenciones, no se entrega a la transparencia idealista. Sabe que en un mundo de lobos sobrevivir exige piel de cordero y mente de león. Maquiavelo usó la figura del centauro, mitad hombre, mitad bestia, para ilustrar esa dualidad necesaria. La parte racional manda, la parte bestial protege. Ser solo humano es ser demasiado frágil. Ser solo bestia es ser demasiado bruto. Pero unir ambas, eso es lo que vuelve a alguien imbatible. La verdadera maestría está en saber cuándo ser uno y cuándo ser el otro. Y jamás permitir que el enemigo descubra cuál lado has elegido. Llega un momento en el que debemos mirarnos al espejo y preguntarnos: ¿hasta qué punto nuestra bondad ha sido una virtud o una prisión? ¿Cuántas veces callamos para agradar? Cedimos para evitar conflictos. Nos anulamos en nombre de una paz que solo favorece a los demás. Maquiavelo no escribió para que te volvieras frío o cruel. Escribió para que despertaras. Para que entendieras que, en el tablero de la vida, quien juega solo con el corazón termina siendo derribado por quien aprendió a mover las piezas con la mente. El poder, en cualquier forma que se manifieste, no se entrega al más justo. Se conquista por quien ve más allá de las apariencias y no teme ensuciarse las manos por un propósito mayor. Es duro admitirlo, pero muchos viven esperando que el mundo recompense su pureza. Creen que basta con ser buenos para que el respeto llegue, que basta con ser honestos para que el éxito toque la puerta. Pero la realidad no perdona la ingenuidad. Maquiavelo nos enseña que la verdadera fuerza está en dominar los propios instintos, en elegir estratégicamente cuándo ser sol y cuándo ser tormenta. No se trata de abandonar la bondad, sino de ponerla bajo control, no a merced del mundo. El hombre que entiende esto no se vuelve cínico, se vuelve libre, porque finalmente comprende que el poder no está en agradar a todos, sino en ser lo suficientemente temido como para no ser descartado. Así que te dejo con una pregunta que Maquiavelo tal vez te susurraría al oído si estuviera aquí ahora. ¿Quieres ser recordado como el bueno que fue usado, o como el estratega que, incluso con compasión en el pecho, jamás entregó su corona? Piénsalo. Y si esta reflexión te tocó, si algo aquí despertó en ti una nueva forma de ver el mundo, comparte, dale like, comenta, suscríbete. No para inflar números, sino para mantener vivo este espacio de pensamiento raro. Aquí, cada palabra es una invitación a la conciencia, y toda conciencia despierta merece ser multiplicada.